Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy, vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra. Ya estamos en 1 Corintios capítulo 9. Y dice la palabra de Dios. Pablo defiende su apostolado. No soy libre, no soy yo apóstol, no he visto yo al Señor Jesús. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber, y acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los demás del Señor y Cefas? Aquí vemos en esta parte, primero vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, le damos gracias por este tiempo, por la oportunidad de poder compartir esta palabra. Padre bendito, que el Señor Espíritu Santo nos guíe, Señor, a pesar de que no es un estudio, solamente es una lectura de la palabra con comentario, Padre, pero que los comentarios sean acertados de parte del Señor Espíritu Santo, para que pueda ser de bendición, de que haya fruto en las personas que escuchen esta lectura. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vemos aquí, Pablo está defendiendo su apostolado, pero no solamente eso, sino los derechos que tiene como tal. Y dice aquí algo muy importante, dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y en este caso Cefas es Pedro. Y finalmente vemos que Pedro efectivamente tenía esposa y porque vemos que una vez el Señor Jesús llegó a su casa de visita, estaba enferma, él la sanó y ella se paró y le servía. Entonces vemos que dice, los demás apóstoles, o sea, todos los apóstoles eran casados, y los hermanos del Señor, ¿a quiénes se refiere? Pues la palabra se refiere a los hermanos del Señor. En el Nuevo Testamento existe el libro de Santiago y el libro de Judas, y no son los apóstoles, sino los hermanos del Señor, el Señor Jesús. Entonces vemos dos puntos bien importantes. El Señor Jesús tenía hermanos, por lo tanto, María no es siempre virgen, sino fue virgen en el momento en que era necesario, en el momento de la concepción, cuando el Señor Espíritu Santo le puso al Señor Jesús como semilla para que naciera de ella de una manera virginal. Pero posteriormente, si ella se hubiera mantenido sin tener hijos, hubieran pensado que era una mujer pecadora, porque una mujer a la que le cerraba el vientre, la tradición decía que eran pecadoras, que Dios no les permitía tener hijos. Entonces vemos en esta parte que la realidad es que esta María siempre fue respetada entre los judíos, y pues ella tuvo derecho a consumar su matrimonio con José, posterior de que naciera el Señor Jesús, y obviamente pues tuvo hermanos y hermanas, dice la palabra. Y en este caso, los hermanos del Señor, los apóstoles y Pedro, eran casados. Dice, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Esto dice que se dedicaban de tiempo completo a la iglesia los demás apóstoles. Dice, ¿nosotros no tenemos derecho a hacerlo? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿O quién planta una viña y no come de su fruto? En esto habla de que el que sirve tiene derecho a tener una bendición por ese trabajo. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche de su rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley lo mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, efectivamente se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla tiene que trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, sería demasiado que nosotros cosechemos lo material. Aquí habla de mucha gente. Se queja y dicen, es que ve cómo vive el apóstol, es que ve cómo vive el pastor, es que a mí me hace más falta. Dice, si nosotros sembramos lo espiritual, si nosotros los estamos bendiciendo con lo espiritual, no tenemos derecho a poder ser bendecidos con lo material. Obviamente, de los diezmos y las ofrendas, dice la escritura que ciertamente hombres humanos la reciben, pero espiritualmente Dios lo ve, Dios lo recibe, y Dios ve el corazón con que lo das. Entonces, cuando tú no lo das, pues no estás bendiciendo a quien te está sembrando. Y dice en otra escritura que es bueno bendecir a quien te siembra la palabra. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, puesto que estamos leyendo toda la Biblia. Dice, si otros tienen ese derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio.
mas yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el poder, bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el evangelio. Dice, sí, yo sé que tengo derecho, pero no lo hago. No estoy recibiendo dinero, sino que yo trabajo. Él trabajaba haciendo carpas en ese tiempo y no se ha aprovechado en ningún momento del derecho que tenía de vivir del evangelio. Dice, sí es verdad que los que proclaman el evangelio viven del evangelio. Dice, más nada de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esa gloria. O sea, de dar el evangelio sin nada a cambio. Porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el evangelio. Entonces, sea que el Señor permita que yo pueda recibir una bendición por compartir el evangelio o no, hay de mí si no lo hago. Lo que yo necesito es hacerlo y mi principal pago es ver que haya personas que reciban la palabra y que estén bendecidos con lo que están recibiendo. Bueno, dice, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si no lo hago, si lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho del evangelio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como la ley, aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para poder, por todos los medios, salvar a algunos. Y todo lo hago por el amor del evangelio, para ser partícipe de él. Entonces, aquí vemos que el Señor le reveló a Pablo algo bien importante que no está en la ley y que no debemos de ser religiosos. Hay mucha gente, muchos hermanos cristianos. Yo no critico sus formas, pero para mí no es correcto, para mí en lo personal, el hecho de que llegas a un trabajo y de pronto eres una persona que estás duro mostrándoles su pecado, diciéndoles que así no es y que Dios está enojado con eso y que tienen que conocer de Cristo, en vez de que vean lo maravilloso que es ser cristiano. Un cristiano se hace necesario porque su trabajo es excelente. Un cristiano se hace necesario porque la gente se acerca, quiere acercarse y aún piden quizá un consejo o hasta te piden una oración, pero no eres una persona insidiosa, dura, que de pronto la gente mejor prefiere alejarse que tenerte cerca. Y si te alejan, ¿cómo vas a poder compartir el evangelio? Entonces, en esta parte nosotros, yo al menos yo he sentido que es una buena forma. Yo me llevo muy bien con todos los de mi trabajo. Saben que soy cristiano, algunos me han pedido oración, otros reciben un devocional que envío diario por la mañana a mucha gente y lo reciben también compañeros de trabajo. Entonces, me ha resultado más, no me alejan, escuchan, saben de antemano quién soy y no me ven como una persona religiosa, sino como una persona con la que se puede convivir y realmente, aun cuando no soy perfecto en mi trabajo, sí reconoce mi trabajo mi jefe, ya que me da facilidades porque sabe que soy una persona que no falta, que trato de ser responsable y aunque imperfecto, aunque puedo cometer fallas, siempre voy a dar la cara cuando la riegue, porque pues no estamos exentos, pero muchos ponen pretextos o culpan a otros. Finalmente no lo hago y eso me ha dado un respeto en mi trabajo. Finalmente no soy indispensable, pero sirvo y no soy alguien a quien traten de rechazar o hacer a un lado. Porque aún soy libre de todos, dice la palabra, de todos me he hecho esclavo. Aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Esa es la idea, para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿No sabíais que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que lo ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino
golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Aquí viene algo bien importante. Muchas personas pueden pensar que están bien por el hecho de estar duro y duro y duro con hablarles de su pecado a la gente, que están mal y que no deben de decir malas palabras y todo eso. Finalmente, cuando no están contigo lo van a hacer y tú terminas siendo una persona que les caes gordo y no se acercan. Cuando tú te acercas y ven que vives de una manera diferente, que no necesitas de eso, pero que tampoco los rechazas, ellos te van a escuchar y entonces vas a poder estar cerca de ellos. A mí, ¿de qué me sirve que yo, si lo primero que tengo que hacer es predicar el evangelio, pero por mi actitud la gente se aleja y no llega nadie a los pies de Cristo, pues no sirvió de nada? Pero si yo, por acercarme, construir puentes en vez de barreras, pueden tener una buena relación conmigo y ver que yo vivo de una manera diferente y entonces recibir a Cristo, entonces va a haber mejores resultados. Hemos hablado del pecado y este dicho de, bueno, si yo aparento no vivir en pecado, pero realmente estoy en pecado, y ¿de qué me sirve si algún día voy a llegar a la presencia del Señor y me va a decir no te conozco, hacedor de maldad? En esto también es mucho, porque el propósito del cual nos está dejando el Señor en la tierra una vez que ya somos salvos, es para hacer salvos a otros, para compartir el evangelio. La verdad es de que, ¿qué pasaría si a mí precisamente una de las enseñanzas, de las vertientes que tiene la parábola de los talentos, es que les dejó talentos según sus capacidades a diferentes personas, y uno dice, es que aquí está tu talento, o sea, no hice nada más, no lo multipliqué? Y una de las vertientes es esta, que si yo no evangelizo, el Señor me dio la oportunidad, me dio el privilegio de poder evangelizar, me dio dones y talentos para hacerlo, y yo le voy a regresar lo que Él me dio exclusivamente, nada más, sin decir, es que no se pudo, es que no se dejaban, era que eran muy duros, y Él me va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Por eso tenemos que construir puentes y no barreras, por eso tengo que llevarme bien con la gente, pero yo soy el que tiene que ser el que les influya y no que ellos me influyan a mí. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Ya estamos en el capítulo 10. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, espiritualmente, cuando salió agua de la roca 2 veces, porque cuando 2 veces dice algo el Señor lo confirma, era Cristo, el agua de vida. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, puesto que quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, que según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, se perdieron, no tenía ni mucho que se había ido Moisés y ellos ya habían dado la espalda a Dios y ya estaban haciendo lo malo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Muchos piensan que están bien y la verdad es que tristemente yo tengo un testimonio personal de que para la gloria de Dios yo sí tuve problemas con el alcohol hace muchos años, y de pronto cuando el Señor me sana, esa fue una de las cosas que menos me costó trabajo dejar. Lo más difícil fue más difícil, que me duró años, y yo ya siendo siervo de Cristo, para vergüenza mía todavía lo hacía, era fumar, pero el alcohol no. Y resulta que cuando yo ya no tomaba, yo no me cuidaba ya del alcohol, porque decía, pues eso no me costó trabajo, yo me cuidaba más de las cosas que pues de alguna manera más me costaban trabajo. Y un día pues unos amigos, uno de ellos estaba muy deprimido y solamente uno de los 3 no era cristiano. Y el que estaba deprimido me dijo, ¿cómo ves? ¿Me puedo echar una? Pues es que sabes tú lo que tú puedes hacer. Yo no soy, y es verdad, o sea, nosotros compartimos la palabra, pero nosotros no le decimos a la gente, haz esto o no lo hagas, porque esto es decisión personal y ya lo saben, ya el Señor ya les mostró
qué sí y qué no, pero lo que el Señor te revela no es no es una imposición ni una obligación. Y él sabía la respuesta, pero compró unas cervezas, un six, y le dije, pues no que nada más te ibas a tomar una cerveza. Dice, no, pues es que son 2 para cada quien. Pues para no hacerles el cuento largo, el único que no tomó fue el que no era cristiano, y nosotros terminamos ebrios, los dos. Y fue una vergüenza para mí, la verdad, pero algo que yo, o sea, no porque, no, el hecho es que lo que me importa de compartir esta palabra no es que me enorgullece, al contrario, me avergüenza el haber caído, pero la verdad es que la enseñanza que yo pude tomar de ahí es que precisamente lo que dice aquí, aquel que se sienta firme cuide no caer, porque finalmente la realidad es que nosotros nos cuidamos de aquello que sabemos que es nuestra tentación y nos cuesta, pero aquello que no fue tan difícil dejar, pues ya no cuidamos y no nos olvidamos de que el diablo está en el acecho esperando a quien devorar y va a buscar el punto débil, y el débil es el que no es el que más te cuesta, sino el que menos cuidas. La realidad, eso cuídalo mucho, de verdad, toma en cuenta esta palabra. Tu punto débil no es el que más te cuesta, sino el que menos cuidas. Y entonces yo caí y finalmente, bueno, tuvo sus consecuencias, pero bueno, dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es el Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. O sea, que sí podemos vencer. El mismo Dios le dijo el mismo Dios le dijo a Caín, él le dijo cuando ya Caín había puesto en su corazón el hacer lo malo, dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes vencerlo. Entonces, finalmente, tenemos que entender que nosotros sí tenemos la oportunidad de poder vencerlo. Dice, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea, podemos resistir al pecado, podemos vencerlo, pero nosotros somos los primeros que nos dejamos caer, dejamos que pase el pecado. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno y nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, no es nada. No, sino que digo que los gentiles sacrifican y lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Cuando alguien pone un altar que tiene una imagen, no es a Dios, aunque ellos piensan que es a Dios, es a un demonio. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿No somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Entonces, aquí vemos que no tenemos nada prohibido, pero sabemos que no todo es para bien. Entonces tenemos que dejarlo aquello que nos va a dañar. Todo es lícito, pero no todo edifica. Tenemos que buscar las cosas que nos edifiquen. Nadie busca su propio bien, sino el de su prójimo. Tenemos que buscar hacer el bien para otros, no ser egocentristas de yo, como nos ha enseñado el mundo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo único que tenemos prohibido 3 cosas los cristianos, es adorar ídolos, es comer sangre y animal estrangulado. Entonces en la carnicería no voy a preguntar si lo estrangularon o lo cortaron cuando murió para que fuera desangrado. Dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. O sea que una vez que nosotros oramos y bendecimos la comida, ya no tiene ningún problema cómo lo hicieron, porque yo no lo vi. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed todo lo que os ponga enfrente sin preguntar nada por motivos de conciencia. Muchos cristianos tienen eso, ¿no? Finalmente dicen, no, es que está prohibido comer. ¿Cómo hicieron la carne? ¿La hicieron en su jugo, o sea, con su propia sangre? Y entonces no puedo comer de ella. Entonces empiezan a preguntar. No preguntes por motivos de conciencia, pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a ídolos, no lo comas, por causa de del que se los dijo y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no de vuestra conciencia, sino de la del otro, porque ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? O sea, si yo ya estoy bendiciendo el alimento y estoy agradeciendo, tengo la necesidad de agradecer en todo tiempo por el alimento,
el Señor lo santifica. Entonces, aun cuando hubiera sido, quizás, aquí es lo que está diciendo, aun cuando me lo estén ofreciendo, pero fue ofrecido a un ídolo, el ídolo no es nada y al bendecirlo rompo con eso. Pero si la conciencia de ese hermano que está tomando que sabe que fue sacrificado a ídolos va a ser causa de tropiezo, pues es mejor no hacerlo. Dice, si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hago es para la gloria de Dios, también el comer, como el beber, como el trabajar, como cada cosa que hago. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, no hagas algo que le afecte al judío. Si al judío le afecta que en la mesa, si tienes un amigo judío y vas a comer con él y pones puerco, pues no lo afectes, para él es pecado, no comas con él, no puedes comer otra cosa y en otro momento comerás puerco, tú tienes esa libertad. Dice, ni a la iglesia de Dios. O sea, si la iglesia de Dios siente que algo es pecado y tú tienes libertad de hacerlo, pues no lo hagas enfrente de ellos, no por hipocresía, sino para no ser causa de tropiezo. Así como yo también procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, lo que yo hago precisamente es agradarlos, precisamente para que no se alejen y entonces pueda hablarles, puedan ver mi ejemplo y entonces ser salvos. Y luego, capítulo 11, sed imitadores de mí como también yo soy de Cristo. Termina en esta parte y con esta frase todo lo que ha venido diciendo Pablo. Imítenme, o sea, no sean religiosos, no sean fariseos, hagan las cosas por ayudar a la gente, no hagan cosas religiosas. Versículo 2, la mujer en la iglesia. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como yo las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. O sea, nosotros, si mi cabeza es Cristo, yo no necesito cubrirme porque se hace con la que está rapada. Pero toda la mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. O sea, una mujer que no se pone un velo. Nosotros sí en la iglesia, claro, es algo, como no es religioso, no es obligatorio, pero sí se les explica las razones por las cuales una mujer usa velo, y entonces en el momento en que está orando, profetizando, la mujer usa el velo para estar acorde. Es una muestra solamente de sujeción, no es una religiosidad en realidad. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces aquí lo correcto es que el velo de la mujer precisamente es el pelo. Y entonces por eso la mujer trae el pelo largo. Amén. Porque el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Dice un símbolo, no es una obligatoriedad ni una religiosidad, es un símbolo de autoridad. O sea, el que se ponga el velo está mostrando que tiene respeto por la autoridad. Dice, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. O sea, el hecho de que la mujer tenga un símbolo de respetar autoridad en la cabeza, pues la mujer depende del hombre, el hombre depende de la mujer. O sea, como matrimonio tienen que apoyarse y trabajar mutuamente juntos y no se trata de que uno valga más que el otro, aunque hay un orden establecido por Dios y solamente por eso es por lo que alguien lleva la autoridad. Y el tener autoridad no se trata de dar órdenes ni mandar, sino de cubrir, de proteger, de bendecir. Esa es la diferencia, lo que se tiene que entender. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Así como, o sea, hay un equilibrio porque la mujer salió de la costilla del hombre, pero el hombre sale del vientre de la mujer. Entonces hay un equilibrio. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propicio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Es deshonroso para el hombre tener el cabello largo, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. O sea, es de bendición para la mujer tener el pelo largo y al hombre no, porque el hombre no necesita. Y obviamente la mujer cuando tiene el pelo largo no es realmente una necesidad que tenga el velo. Puede o no tenerlo, pero siempre el usarlo es un símbolo de respeto a la autoridad. Entonces, puede usarlo o no porque tiene el pelo largo, pero ya eso se lo dirá a su conciencia. Pero por eso la mujer, si una mujer
tiene el pelo corto, pues preferible es que se ponga el velo porque no trae el pelo largo. Pero si una mujer tiene el pelo largo, que se lo revela el Señor, pero primero, pues nosotros tratamos de que conozcan bien a bien qué bendiciones vienen por ponerse el símbolo en la cabeza. Amén. Pero no es algo religioso. Pero dice, no se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. O sea, si alguien quiere discutir con esto, adiós. O sea, no te pongas a discutir. La mujer que tiene el pelo largo, que ora a Dios y que Dios le muestre las bendiciones que vienen por ponerse un símbolo físico de autoridad, o el no hacerlo. No es religioso ni Dios la va a juzgar por no hacerlo. Y el hombre pues tiene que tener el pelo largo, y si se lo deja, se lo deja largo, pues él con Dios, eso, nosotros no vamos a discutir por eso, pero simplemente se enseña dónde está la mayor bendición. La cena del Señor, pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo, cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Es una realidad, la mayoría de las iglesias tienen los grupitos, y cuando hacemos una reunión en grande, nada más con sus grupitos, con sus amigos, y no tratan de tener comunión con toda la iglesia. Entonces sí hay división en la iglesia también interna. Muchos han discutido que si la iglesia es una, ¿por qué la iglesia está dividida entre bautistas, pentecosteses, etcétera, ¿no? O sea, finalmente hay muchas corrientes cristianas, y muchos se preguntan ¿por qué? Bueno, también la iglesia dentro, porque es imperfecta, hay división, pero nosotros tenemos que buscar que no esté así. Amén. Porque es necesario que entre nosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea, finalmente la iglesia va a estar dividida interna y externamente. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver quiénes son los aprobados realmente. O sea, no es el que se proclama que dice yo soy el único que tiene la verdad, sino el que se muestra en sus hechos que es de Dios, porque se va a ver que son aprobados por Dios, se va a ver en el respaldo que Dios les da, en el poder, milagros, en el uso de los dones, etcétera, y en su forma de vivir en santidad, respeto a Dios, amor a Dios, en su vida devocional. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. O sea, antes se comía, cada quien llevaba su comida y comían todos ahí, pero muchos llevaban mucha y muchos se exageraban, y a los pobres los dejaban sin comer, ya no les importaba. Y de hecho, bueno, algunos hasta se emborrachaban en la iglesia, dice. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo escribí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea, tomamos la Santa Cena para la renovación del pacto, pero también para proclamar la muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo hasta que Él regrese. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. No dice nunca: no coman. Muchos dicen: es que estoy en pecado, mejor no tomo la Santa Cena. Dice: no, examínese a ustedes mismos, y obviamente arrepiéntanse, pidan perdón al Señor, cambien su corazón, pónganse cuentas con Dios, y entonces coman del pan y beban de la copa. No quiere decir que cuando es Santa Cena y tú sabes que estás mal, estás en pecado, no la vas a tomar, sino que te pongas a cuentas y entonces la recibas, porque estás renovando el pacto, y tú no puedes menospreciar el pacto que Dios hizo contigo. Amén. También eso sería pecado, el que tú menosprecies el pacto. Amén. Entonces, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. O sea, si yo tomo la Santa Cena sin haberme puesto a cuentas, entonces juicio como y bebo para mí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Amén.
Bueno, pues hasta aquí terminamos la lectura de la palabra. Vamos a dar gracias a Dios. No se pierdan el siguiente de la lectura de la palabra, ya que empieza Corintios 12, 1 Corintios 12, 13 y 14 son bien importantes y de verdad es bueno que los vamos a ver en un solo bloque. Es muy, muy, muy importante que podamos estudiarlos. Es el estudio del amor. Amén. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre bendito, por el privilegio, la oportunidad de haber compartido esta palabra. Señor bendito, le pido que, como siempre, pues que entre a su corazón y que se haga rema en su corazón y que caminen con ellos, Señor bendito, que lo mediten y que sea de bendición para sus vidas. Dios bendito, como siempre, reconozco que los errores son míos, los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Pongo la vida de cada uno de los que van a ver este video en sus manos. Bendigo sus vidas, Señor bendito, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que otros puedan recibir también esta palabra y que pues me regalen un comentario en la caja de comentarios. Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.